¿Dónde está el límite? ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? ¿Dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías del Grupo Proponente Socialista? La realidad es que ustedes necesitaban su vídeo para las campañas vasca y gallega y lo que pretenden es arrinconar al Grupo Parlamentario Vox con una serie de falacias y mentiras. Pero las mujeres, la realidad es que les importan muy poco. ¿Pensaban que iban a arrinconarnos, señorías? ¿Pensaban que iban a tenernos silentes y acomplejados? Podría entenderlo, porque eso es lo que han encontrado en la derecha durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que lleva la vigente ley de violencia de género a la que se ha referido. ¿Me ven, señorías? ¿Ven al Grupo Parlamentario Vox? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Vox, 52 diputados. Lo que han impuesto en España desde que con el gobierno de Zapatero se aprobara esa ley ideológica del año 2004 no es feminismo, es puro embrismo, odio patológico hacia el varón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación. Y solo Vox ha decidido dar la batalla con valentía, porque no nos arrodillamos, señorías, no nos arrodillamos. Y vamos a hacer frente a la división por sexos que han impuesto en nuestra nación española, porque se les ha caído el discurso sobre la lucha de clases. Ahora la casta son ellos. ¿Cómo van a defender la lucha de clases? Señorías del Partido Socialista, hoy traen ustedes aquí una proposición no de ley en la que afirman literalmente que decir que la violencia no tiene género genera un impacto directo en las víctimas, ya que incrementa el miedo, la culpa y la vergüenza que las mujeres víctimas sufren. ¡Qué poca vergüenza tienen! Como en Vox afirmamos que la violencia no tiene género, vamos a decir alto y claro qué es lo que le decimos a las mujeres y resto de víctimas que son objeto de violencia en el ámbito familiar. Les decimos que denuncien a sus agresores, les decimos que no permanezcan ni un segundo más en sus hogares, les decimos que en Vox encontrarán siempre a personas que se ponen del lado de las víctimas y que piden la máxima firmeza judicial para los agresores y asesinos. Solo nosotros pedimos cadena perpetua para violadores y asesinos. Y les prometemos que no cesaremos en la batalla hasta lograr una protección efectiva, por supuesto para las mujeres, pero igualmente para el resto de víctimas de la violencia doméstica o intrafamiliar. Y lo que no haremos es destinar un solo euro público a sus chiringuitos subvencionados y a batallas ideológicas que para nada están al lado de las víctimas. Porque están solas y siguen solas. 1.054 mujeres asesinadas, pero sobre los datos iremos a continuación. ¿No está la señora Lastra? Les pregunto, señorías del Grupo Socialista, ¿qué es un hombre para ustedes? Y ahora se lo pregunto a sus señorías del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. ¿Qué es un hombre? Se lo digo porque con esta proposición no de ley lo que hacen es poner ante un espejo el laberinto jurídico ideológico en el que se han metido ustedes solos. Para unos es una construcción social frente a la cual cabe la libre interpretación, si es mujer o si es hombre, según se siente. Para otros hablamos del hecho biológico. Y la realidad, y así lo dicen en el argumentario que han tenido que sacar hace unos días, es que preguntan, ¿podría un hombre maltratador señalar que se siente mujer y por tanto no ser juzgado por ese delito? Eso lo preguntan ustedes en su nuevo argumentario. Supongo que se lo habrán leído. Concluyo, señor presidente.
La legislación de violencia de género actualmente vigente en España es una ley que ha roto la igualdad entre los españoles, que ha destruido la presunción de culpabilidad de inocencia del varón en España y que profundamente es una ley ineficaz, porque tenemos 1.054 mujeres asesinadas desde el año 2003. ¿Saben cuántos niños han sido asesinados en el ámbito doméstico desde esa fecha? Yo tampoco, porque no tenemos cifras, solamente desde 2013. ¿Saben cuántos abuelos? ¿Saben cuántos hermanos? ¿Saben cuántos varones, saben cuántas parejas de personas homosexuales han sido víctimas de violencia en el ámbito familiar? Señora Olona, debe terminar, por favor. Concluyo, señor presidente. No lo sabemos, porque para ustedes la realidad es que esta legislación, que únicamente les supone una fuente de ingresos, distingue en categorías de asesinados, distingue en categorías de víctimas de primera y segunda. No lo vamos a permitir desde el Grupo Parlamentario Vox. Y si se pensaban que nos iban a tener silentes y arrodillados, aquí estamos 52 valientes para decirles que la violencia no tiene género. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, permítame un previo a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ha hecho uso de la palabra con anterioridad a mi intervención, decirle que verdaderamente escuchar a una diputada del Partido Socialista con una intervención preparada y sin insultos es un auténtico deleite parlamentario. Mi enhorabuena, señoría. El Grupo Parlamentario Vox somete hoy a la consideración de esta Cámara una proposición no de ley de elaboración propia que tiene por finalidad, entre todas ellas, lograr evitar que se produzca corrupción política en el seno del Tribunal Constitucional. ¿De qué manera? Introduciendo una serie de reformas en su normativa específica que proporcionan a los 12 magistrados que componen el alto tribunal un corsé de certidumbre que elimine la posibilidad que existe en la actualidad de injerencias políticas. ¿De qué manera? En los tiempos de resolución de los procesos constitucionales, en la decisión de esos procesos que, según convenga a los partidos que han procedido a designar a los magistrados del alto tribunal, según su adscripción partidista, puedan anteponerse en unos casos su resolución o bien guardarse en un cajón, como está sucediendo en la actualidad. Aprobando la presente iniciativa, lograremos proteger la credibilidad del Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución española, y evitaremos las sospechas más o menos fundadas de injerencias políticas cuando, por ejemplo, lleva sin resolver 10 años el recurso interpuesto contra la ley del aborto. Como se ha comentado anteriormente, antepone la resolución del recurso del Partido Popular contra el decreto catalán de alquiler y, casualmente, a días previos a iniciarse la campaña catalana, estima parcialmente dicho recurso o, tratándose de Vox, no resuelve ni uno solo de los 12 recursos que en algo más de un año hemos interpuesto en algunos casos de extraordinaria relevancia. Les señalaba que los 52 de Vox en el Congreso hemos interpuesto esos 12 recursos en apenas 12 meses y, tratándose de los ataques más salvajes a nuestro Estado de Derecho, lo hemos hecho además de manera solitaria, porque solo Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los 2 estados de alarma decretados claramente inconstitucionales bajo una premisa esencial. Es evidente que la lucha contra la pandemia exige la adopción por parte del Gobierno de la nación de medidas extraordinarias, pero como igualmente evidente es que la adopción de medidas necesarias para luchar contra la pandemia en modo alguno puede comportar la degradación de nuestra democracia que está llevando a cabo este Gobierno. No puede suponer una violación del orden constitucional. Y eso es lo que está sucediendo en España, por un Gobierno totalitario dominado por la extrema izquierda que ha secuestrado a los españoles bajo un estado de excepción encubierto por tiempo de 6 meses, con la complicidad de todos en esta Cámara, salvo los 52 de Vox e Isidro, el diputado del Foro Asturias, en contra de unos informes de la Abogacía del Estado que el Gobierno mantiene ocultos y que, para obtener, hemos denunciado al Gobierno ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, la semana pasada. Este es el partido al que no pocas voces en este hemiciclo intentan situar al margen del carácter constitucional. Este es el partido al que de manera indigna se atreven a asimilar a los bilduetarras, a los del tiro en la nuca. Si el Tribunal Constitucional hubiera resuelto el recurso que interpusimos en el mes de marzo contra el primer estado de alarma decretado, resulta que ahora, en octubre, cuando decretó el segundo estado de excepción encubierto, ya tendríamos unos límites ciertos a los que poder atenerse el Gobierno, a los que poder atenernos los españoles en el ejercicio de ese poder absoluto que está ejerciendo sobre la ciudadanía. Pero no ha resuelto, y esa inhibición en su responsabilidad contrasta poderosamente con otros tribunales constitucionales de países de nuestro entorno, como el Tribunal
Tribunal Constitucional Federal alemán, que ya el 8 de abril de 2020 había emitido importantísimas resoluciones para fijar unos mimbres claros a los que atenerse en la limitación de los derechos y libertades. Pero si contrasta con la actuación de otros tribunales en el ámbito internacional, más doloroso resulta el contraste de la inhibición en sus importantes responsabilidades del Tribunal Constitucional, a pesar de las importantes retribuciones que percibe, a pesar de su posición privilegiada, con la valentía que están demostrando otros tribunales de justicia en España a la hora de resolver asuntos de extraordinaria repercusión social y política. No puedo detenerme en todos los casos, les mencionaré todos como más recientes. La suspensión cautelar y posterior anulación por parte del TSJ catalán del decreto catalán que anulaba la convocatoria de las elecciones y la demoraba a mayo, o, como más reciente, la suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de las ilegales limitaciones sobre la hostelería que se están acordando en todas y cada una de las comunidades autónomas de España. ¿Y por qué, señorías, si nuestro Tribunal Constitucional, a quien este año vamos a pagar 27 millones de euros todos los españoles, está en una posición tan privilegiada, resulta que se está inhibiendo de sus responsabilidades? Pues la respuesta es muy sencilla, porque puede, porque el actual marco legislativo le permite actuar con absoluta discrecionalidad. Y la discrecionalidad es la antesala de la arbitrariedad, y con ello se da entrada a la corrupción política. Y para evitarlo, precisamente, Vox trae hoy una iniciativa parlamentaria que con medidas concretas va a acabar con esa posibilidad de corrupción política, como son la fijación de un plazo máximo y obligatorio para la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucional, 3 meses desde la interposición, e igualmente la introducción de un recurso acelerado contra los estados de alarma, excepción y sitio y contra sus prórrogas. Esta iniciativa es buena para los españoles, señorías, es necesaria y es urgente. El problema es que esta iniciativa no es buena ni es necesaria y mucho menos es urgente para los partidos políticos aquí presentes, que son quienes han de decidirla, que son quienes han de aprobarla. No puedo dejar de referirme a las enmiendas que se han presentado a esta iniciativa registrada por el Grupo Vox por parte únicamente de 2 partidos políticos, Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Popular. Señorías, con pleno respeto, pero con clara contundencia, les diré que sus enmiendas son una auténtica vergüenza. Por parte de Ciudadanos lo que se hace es proponer, mejor dicho, la creación de una declaración institucional, la aprobación de una declaración institucional para crear un grupo de trabajo al efecto de estudiar las medidas necesarias de reforma. Y por parte del Grupo Parlamentario Popular se propone la creación de una subcomisión que estudie las medidas necesarias. Pero ¿cómo tienen la poca vergüenza de decir que es necesario tiempo para estudiar las medidas de reforma oportunas? Nada pueden esperar de ustedes, los españoles, porque son parte del problema. Y créanme, la dimisión de un edificio no va a engañarles. Concluyo para dirigirme a los magistrados del Tribunal Constitucional. Libérense de sus grilletes, porque la factura que les están pasando al cobro los partidos políticos que les han designado incluye la destrucción de nuestra democracia. Vox no pide un trato de favor, Vox solo pide que cumplan con su obligación constitucional y resuelvan. Concluyo, señora presidenta. La vida y el prestigio de las instituciones depende tanto de lo que ellas hacen como de lo que de ellas se hace. Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Constitucional, asesinado por ETA el 14 de febrero de 1996. El Grupo Parlamentario Vox dedica esta iniciativa en su memoria. Gracias. Gracias, señora Olona. Pregunta de la diputada Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox, que formula al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ¿qué opinión le merece el llamado manifiesto en favor de la democracia? Gracias, presidenta, por reproducida. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias por su pregunta, señoría. Mi opinión del manifiesto es positiva. Creo que revela que ustedes son un pegamento para una mayoría democrática y plural que hizo posible la investidura, que está llamada, después de negociar, a hacer posible los presupuestos y también a una dirección de Estado en un sentido reformista y democrático. Señora Olona Choclán. Gracias, presidenta. El pasado 21 de octubre, en pleno debate de la moción de censura de Vox, 10 grupos parlamentarios firmaron en esta Cámara un compromiso bajo el título Manifiesto en favor de la democracia. Teniendo en cuenta que entre los firmantes están los filoetarras de H. Bildu, los antisistemas radicales de la CUP o la extrema izquierda de Podemos, podemos hacernos una idea de cuál es el tipo de democracia que se está reivindicando. ¿A qué se comprometían esos 193 diputados que integran esos 10 grupos? ¿A perseguir y sancionar
aquellos diputados que, según su entender, son incompatibles con nuestra democracia y representan un peligro para la convivencia. A esos diputados es a los que se amenaza y a los que se intenta censurar, como ahora intentan censurar las redes sociales, bajo penas de sanción. Esto es así. Y con este documento lo que están diciendo es que ustedes van a repartir el carnet de derecha democrática. Y al disidente que ustedes no acepten, lo que van a hacer es sancionarle. Señor Sánchez, de esos 193 diputados firmantes, 120 son suyos. Y eso verdaderamente simplifica mucho la cuestión. Significa que será el Partido Socialista quien va a repartir el carnet de derecha democrática. Y teniendo en cuenta cómo aplaudían la semana pasada al señor Casado, tanto el Partido Socialista como Podemos hacernos una idea de cuál es la única derecha que para ustedes es admisible, esa derecha sumisa, complaciente, contemplativa, esa derecha lastrada por la corrupción como ustedes. Y, por cierto, señora Lastra, hago aquí un paréntesis. ¿Dónde está su ataque de dignidad y esas prisas por constituir la comisión de investigación de la Operación Kitchen? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora la esté paralizando? ¿Se lo pregunta usted o se lo pregunta populares? Esa derecha, en definitiva, que al igual que ustedes, se han convertido hoy en auténticas agencias de colocación. En este manifiesto falta una firma, y es la de los populares, porque verdaderamente el no a la moción de censura fue un no a la existencia de Vox. Y verdaderamente ayer pudimos ver cómo ellos mismos se han sumado a la estigmatización de nuestros votantes, calificándonos de extrema derecha en este hemiciclo. ¿Cómo pueden tener esta poca vergüenza? Antes de nuestra aparición, los fascistas eran ustedes para la izquierda y ahora lo somos Vox, porque somos la única oposición. Y los españoles lo tienen muy claro, como tienen igualmente claro que nosotros no compartiríamos mantel ni una cama redonda en cenas lujosas organizadas por los medios de comunicación, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, incumpliendo los aforos limitados, incumpliendo el toque de queda y dejando que las restricciones sean para los españoles. Esto ya no es el Congreso de los ratones, esto es el Congreso de las focas. Sigan aplaudiendo como focas, señorías, que nosotros actuaremos como dique de contención. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias. Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señoría, he visto muchas cosas en mi vida, pero a una diputada aplaudiéndose a sí misma, eso no lo había visto nunca. Vamos a ser claros. El manifiesto en defensa de la democracia es un cordón sanitario frente a la ultraderecha, frente a ustedes, que se vincula a las tradiciones democráticas europeas. ¿Sabe quién tiene un problema real con ese manifiesto? El Partido Popular y Ciudadanos, que, a diferencia de las tradiciones conservadoras y liberales en Europa, están obligados a seguir gobernando y compitiendo con la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia en España, porque es un problema que haya dos formaciones políticas que están obligadas a gobernar con ustedes y que están obligadas a competir con ustedes. Y esta tensión que se percibe entre sus señorías, a pesar de que mantienen gobiernos en Madrid, en Andalucía y en Murcia, revela una oportunidad enormemente interesante, una oportunidad de los demócratas de este país diverso que se llama España y del que a ustedes les sobra casi la mitad del país, de emprender las reformas necesarias para afrontar una nueva transición que haga un país mejor. Y este manifiesto revela otro elemento. Aunque los aliados de Vox se vistan de seda, aliados de Vox se quedan.